pacientemente esperando para entrar al espacio que es de todos. La querida Renata Turrent, amiga de Sin Censura, a quien le agradezco mucho que nos haya aguantado mientras despedíamos al querido Abel Reynoso. ¿Cómo estás, Renata? Un placer escucharlos a ambos y por supuesto estar contigo y con la audiencia. Buenas tardes, queridísimo. Gracias. Gracias. Y déjame saludar también a Kurt Hagberg, el querido Kurt Hagberg, columnista, periodista y gran amigo de Sin Censura. ¿Cómo estás, Kurt? Muy bien, Vicente. Muy buenas tardes a todo el auditorio. A mi querida amiga Renata. Recién regresado de Estados Unidos, tuvimos una excelente charla con la comunidad mexicana en Portland, Oregon. Un saludo a todos por allá también. Pues qué interesante que la comunidad allá en Estados Unidos esté tan interesada y tan comprometida con estos temas de los que hablamos. Déjenme iniciar con pues esta narrativa de la oposición, ¿no? De el virus de la 4T es mortal, hay que vacunarnos, dice Enrique de la Madrid, uno de los juniors de la política, ahora que la hija de Rosario Robles también dice que va a buscar la jefatura de gobierno, los juniors, las dinastías reclamando sus privilegios, querida Renata, en la política mexicana. Pero, mi querido Vicente, se te olvidó decir que con un disfraz rosa de ciudadanos, porque es parte del discurso que han tratado de instaurar, que son nuevos políticos, a pesar de que sean de la Madrid o personas que llevan vinculadas al poder muchísimo tiempo. Hay un tema que justamente con esta narrativa que han tratado de instaurar de el nuevo, ya habían tratado de hacer el nuevo PRI, ahora con la alianza que son nuevos, y después usurparon el color, la imagen del INE, que es una institución que dicen defender, de la cual se apropiaron y que es de todos y todas las mexicanas y que tendría que ser un órgano que no está afiliado a ningún partido o que ningún partido se cuelga de ninguno de ellos, y sin embargo lo hicieron en la campaña de Alejandra del Moral en el Estado de México, y por supuesto Xochitl Gálvez lo está haciendo, todo el mundo está haciendo esta narrativa que, con todo respeto, no sé quién pueda creerla, sobre esta alianza de ciudadanos independientes que buscan cambiar la forma de hacer política, cuando en realidad ni los personajes, porque son los mismos que hemos visto y los mismos que tuvieron cargos públicos en los sexenios tormentosos del neoliberalismo, ni en las propuestas, porque en realidad a mí me parece un error decir que el Frente, o como se llamen ahora, pero el PRIAN, me parece un error decir que no tengan un proyecto de nación. Por supuesto que tienen un proyecto de nación y es clarísimo, es regresar al proyecto de nación que tenían en el neoliberalismo. Lo que pasa es que no es redituable políticamente salir a decir que el proyecto es repetir exactamente lo que fue un fracaso electoral después del 2018, ¿no? Entonces, me parece que esta narrativa, con todo respeto, que no creo que engañe a nadie, simplemente se dirige a hablarle a la misma gente que siempre ha estado en contra de Morena. Yo considero que es un poco la misma estrategia que trataron de hacer con Peña Nieto en 2012, que son candidaturas de cascarón, candidaturas de Disneylandia o de Televisa, pero que se enfrentan en este año o en este periodo, en el 2024, se enfrentan a una población politizada. Eso es, creo yo, uno de los legados más importantes que ha dejado el presidente López Obrador, la grandísima politización, y lo digo en el buen sentido de la palabra, de la población, y que si bien quizá les pudo haber funcionado en 2012 con esa candidatura de cascarón de Peña Nieto, definitivamente no creo que les alcance con Xochitl Gálvez, con una candidatura que ahora nada más se traslada, en vez de hacerla en medios de comunicación, la hacen además en redes sociales, ¿no? Pero que en realidad es exactamente la misma estrategia, que exactamente tiene los mismos propósitos, es la misma gente, que fue derrotada de manera pacífica y democrática en 2018 y que hoy se venden
con estas ideas como muy neoliberales de los publicistas, de hacerlo todo de manera mediática, hacer todo un show. Lo que pasó ayer, según esto, el debate que hicieron, pues es un show, porque en realidad lo único que fueron a hacer fue a repetir, a colgarse de las críticas, además falsas, en contra de López Obrador, pero en realidad cuestiones de sustancia, pues la única que quizá pudo haber dicho alguien algo de autocrítica o algo propositivo fue Beatriz Paredes. Entonces, bueno, será muy interesante seguir viendo cómo construyen esto que creo yo que no entiendo por qué creen que les sigue funcionando, ya no les funcionó con Alejandra del Moral, pero me parecería interesante seguir viendo cómo siguen construyendo la narrativa alrededor, pues, de la candidata que va a ser, que sabemos que es Xochitl Gálvez, pero también un poco observando de manera paralela qué sucede con los que no quedaron, ¿no? Lo que le hicieron al PRD, pues claro, tienen razón de estar enojados, ¿no? Pues traerán sus 3 votos, pero ni siquiera siguieron las reglas que habían acordado previo a esta contienda interna, ni siquiera se están respetando porque pues sí llegaron a las firmas que se necesitaban, y ahora las cambian, ¿no? Y también el día que salieron los 4 candidatos que pasan a la segunda ronda, anunciaron que las encuestas no se harán públicas, no se dirá quiénes son los encuestadores. Entonces, todo esto que dijeron que el proceso interno de Morena era un show porque el presidente López Obrador ya había elegido y etcétera, etcétera, en realidad es que es exactamente lo que está sucediendo en el proceso interno de la oposición, mi querido Kurt y mi querido Vicente y nuestro querido auditorio. Yo voy a discrepar un tanto con Renata. Beatriz Paredes, bueno, dijo Renata, es cierto, algo propositiva, pero también de Beatriz Paredes salieron declaraciones nefastas como que Andrés Manuel López Obrador es un error histórico por culpa de ellos, ¿no? Y eso se suma a lo del virus mortal de la 4T que dijo Enrique de la Madrid. Y en momentos en que Xochitl Gálvez habla por los pobres, entre comillas, pues no pueden con las cifras que da a conocer la Coneval de que hay casi 9 millones de menos pobres en México con la 4T, por el rumbo que va la 4T. Mi querido Kurt, seguimos con tus opiniones, con tus comentarios. Sí, es muy difícil pelear con esos números tan contundentes, ¿no? Y quiero retomar algo de este foro de ayer, ¿no? Que vemos que es una faramaya porque la decisión ya está tomada, ¿no? Primero vimos a Enrique de la Madrid hace algunos meses hablando de su famoso adopta un pobre, ¿no? Como si eso fuera a resolver los problemas sociales de México. Adoptar un pobre casi como si los pobres fueran mascotas domésticas, ¿no? Así la mentalidad, ¿no? Solo para ayer rematar esto con la idea de que la 4T es un virus. Vemos que no ha habido ni una sola gota de autorreflexión acerca de por qué 30 millones de mexicanos votaron por la 4T en 2018 y por qué la popularidad del presidente sigue alto. Según ellos, ¿no? Y mira, porque esas cosas son importantes, la metáfora que uno escoge, ¿no? Antes es adopta un pobre, y ahora es que la 4T es un virus. Es decir, un virus es algo extraño que invade un sistema, ¿no? Un poco lo que están intentando decir con los libros de texto y el comunismo y todas esas ridiculeces, ¿no? Es decir, ellos tenían un México higiénico antes de 2018, antes de que llegara ese virus que infectara el sistema, ¿no? Es decir, escuchemos este lenguaje, porque es un lenguaje básicamente protofascista, ¿no? Decir que la 4T es un virus, ¿no? Es decir, que 30 millones de personas, más otros que ahora tal vez votarían por la 4T, que no lo hicieron en su momento, somos todos un tipo de virus, ¿no? Este es así como lo visualizan esto, ¿no? Invadiendo a su cuerpo impoluto que existía antes. Porque vaya, con un virus no se negocia, con un virus no se debate, ¿no? Un virus se erradica, ¿no? Un virus se elimina, ¿no? Eso es lo que se hace con un virus. Ese es un lenguaje fascista, Vicente, perdón. Es decir, lo que se hace con un virus es destruirlo, ¿no?
Y esto se suma a una larga cadena de lenguaje de varias figuras de la derecha en México hablando de, pues, Martín Moreno queriendo quemar a morenistas en plazas públicas y muchas otras cosas, ¿no? Donde no ni siquiera reconocen la validez de Morena y la 4T como opción política, ¿no? No solo error histórico, sino un virus que hay que erradicar, ¿no? La famosa lista de Claudia X González, ¿no? De todos los que en su momento colaboraron con la 4T. Vamos a guardar esta lista en su momento para tomar las debidas medidas cuando regresemos al poder, según ellos. Esto, perdón, y no es ninguna exageración, es una filosofía fascista, ¿no? Hay que erradicar a virus, a mascotas, hay que erradicar a algo que invadió a este gran cuerpo patriótico mexicano y lo contaminó, ¿no? Lo contaminó, lo hizo enfermo, ¿no? Es un lenguaje que, pues, Claro. es un payaso en general, pero el lenguaje en sí es peligroso. Así es, y nuevamente retoma fuerza el papel de la Secretaría de Relaciones Exteriores ahora con Alicia Bárcena como canciller, mi querida Renata, en estas relaciones bilaterales con funcionarios del gobierno estadounidense como el propio secretario de Estado, Anthony Blinken, dice en nuestro primer encuentro presencial, reiteramos la colaboración sin precedentes entre México y Estados Unidos en temas como seguridad, migración y economía. En las numerosas reuniones que tendremos en lo que resta del año, continuaremos avanzando en la amplia agenda. Y bueno, pues habría que esperar los resultados ya con Alicia Bárcena como canciller en esta relación que puede ser difícil, complicada, pero que se ha mantenido en este gobierno de la 4T con el presidente Andrés Manuel López Obrador al frente, pues en ciertos, está para el debate lo que voy a decir, en cierto marco de respeto a nuestra soberanía, querida Renata. Absolutamente. Nada más quisiera hacer, es que me parece muy interesante lo que dijo Kurt, nada más ahorita estaba pensando mientras lo escuchaba que recordar a la gente, porque son tan cínicos en la oposición que de pronto se nos olvida lo que decían. Acuérdense que al inicio del sexenio decían que Morena era una fábrica de pobres y que iba a ser a llevar a este país para que todos fuéramos pobres, que iba a cerrar la desigualdad, pero hacia abajo. Eso fue su narrativa hasta ayer con el Coneval. Y nada más recordar qué buen punto, Renata. Se les están cayendo a pedazos sus propios dichos. Como diría mi nana, que en paz descanse, el pez por la boca muere. Y sus propias consignas con las que hicieron campaña, no sé cómo las van a seguir haciendo en 2024, porque ni siquiera, no hay datos para sustentar, digo, nunca los ha habido, pero ahora los tienen en la cara y por eso nos sorprende que estén saliendo a mentir y a tratar de minimizar es que los datos de pobreza que se presentaron ayer no existen, no existe un caso así en toda América Latina, no existe, no me atrevo a decirlo que en otros lados del mundo porque no tengo el dato, pero no hay ningún país en América Latina que haya presentado los datos de disminución de pobreza con la pandemia que tuvimos en medio, ¿no? Entonces, nada más recordar lo que decían y los resultados que han dicho. Y con esto quizá me atrevo a conectar lo que han hecho, la narrativa que también hicieron con Estados Unidos, con los gobiernos de Estados Unidos, que fue al inicio, si no me van a dejar mentir, que iba a ser una catástrofe, que AMLO se iba a pelear con Trump y que iba a ser un fracaso, etcétera. Luego, pues no se peleó con Trump, de hecho, me atrevo a decir que AMLO domó a vamos a decir, domó a Trump, para no ponerle un calificativo al señor. Y después empezaron a decir que se iba a pelear con Biden, ¿no? Y que iba a ser un fracaso, que porque no aceptó puras locuras, ¿no? Y que no había mandado felicitaciones, porque entonces que eso ya se habían acabado las relaciones bilaterales básicamente con Trump, con Biden, etcétera. Y luego vemos algo que tú mencionas con muchísima claridad, mi querido Vicente, que es que México, por primera vez, por lo menos en los años que yo tengo de vida, México se ha parado como un país independiente que busca una soberanía en todos los sentidos, ¿no? México ha tenido diferencias importantísimas con Estados Unidos en materia
energética, con el TEMEC, por supuesto que estaban Estados Unidos metido en el tema eléctrico, porque Estados Unidos no está acostumbrado a que ningún país le diga que no, y mucho menos está acostumbrado a, por los últimos 40 años, el presidente de México era básicamente, pues, en cuanto a mucha parte de la política interna, la decidían en Washington, ¿no? Hay que decirlo con claridad. No podríamos explicar un Rápido y Furioso si no hubiera habido una injerencia tremenda por parte del gobierno estadounidense en el gobierno mexicano. Y lo que este gobierno trata de hacer es justamente que el primer paso para la relación bilateral con Estados Unidos tenga como base la soberanía de nuestro país. Puse el caso de la energía, de la reforma eléctrica, en general con el TEMEC, con el tema energético, pero lo mismo sucedió, por ejemplo, con el tema de seguridad, ¿no? En el momento en el que Trump y DeSantis, ¿sí? DeSantis, nunca sé si lo pronuncio bien, si es DeSantis o DeSantis, pero bueno, el gobernador que quiere ser presidente, que se mete con temas de seguridad, que amenazan con poner a los cárteles de México como grupos terroristas y poder así justificar una presencia militar en nuestro territorio, que es una cuestión gravísima, que se nos olvida que se amenazó, y que México defiende su política de seguridad no solamente por un tema de seguridad pública en nuestro país, sino como un tema de soberanía nacional frente a Estados Unidos y frente a estas amenazas que sabemos que el gobierno estadounidense toma de pretexto este tipo de cosas en todo el mundo, ¿no? Entonces, con México su intervencionismo había sido como más por debajo de la mesa, pero de repente tenemos este tipo de personajes como Trump, como DeSantis, que sí se atreven a decir abiertamente, por supuesto con politiquería, muy probablemente no sea una ruta genuina, pero sino mucho más, no sea una ruta legal la que estén persiguiendo, sino narrativa, pero que igual vulnera o busca vulnerar la soberanía de nuestro país. Y creo que tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores en general, con Marcelo Ebrard y hoy con Alicia Bárcena, y con la dirección del presidente, que es muy clara, esa dirección de por supuesto vamos a ampliar los lazos, somos vecinos y somos aliados, etcétera, pero siempre bajo el marco de una soberanía, y que creo que la canciller está haciendo un enorme trabajo que refleja esa visión que tiene el presidente López Obrador en cuanto a cómo debe ser la relación entre México y Estados Unidos. La relación México-Estados Unidos, la relación México-Estados Unidos, mi querido Kurt, como la plantea la querida Renata, siempre un tema para debate y para análisis. ¿Cómo ves tú? Sí, Vicente, pues la relación con Estados Unidos siempre va a ser un equilibrio delicado, ¿no? Estados Unidos es, pues, un superpoder, y además es un superpoder, ahora en declive, ahora están pataleadas de gigante por todo el mundo, ¿no? Y cuando un poder está en declive, está más peligroso todavía, ¿no? Porque, pues, las cosas están en flujo ahí. Yo creo que en términos generales, el gobierno de Andrés Manuel ha hecho un buen trabajo, justamente trazando este fino equilibrio entre, pues, creando una relación productiva. Vaya, 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos, pero también en muchos casos reivindicando la soberanía, no solamente de México, sino de la región en general, ¿no? Renata mencionó varios ejemplos muy importantes, el asunto del tema eléctrico, ¿no? Pues hemos visto lo de la nacionalización del litio. Yo agregaría a esto el tema de la Cumbre de las Américas. Cuando AMLO, casi como portavoz de toda América Latina, dijo, pues no voy a su cumbre si todos los países no están involucrados. Y no fue, ¿no? Y ahí desde el Departamento de Estado hicieron todo, hubo un escándalo en los medios de Estados Unidos, pero finalmente, pues, no fue a la Cumbre de las Américas y el cielo no cayó, ¿no? Yo creo que es importante que eso se entienda bien, ¿no? Se puede reivindicar la soberanía de México y de la región sin que el cielo caiga, ¿no? Como un poco los sumisos
de los últimos 30 años querían hacer creer que no se puede desviar ni un solo pie de lo que manda Estados Unidos, porque si no, pues va a haber represalias muy fuertes, ¿no? Si hay una línea muy clara, ¿no? Y también un diálogo constante, mucho se logra, ¿no? Y vaya, porque no es un trabajo fácil. Yo creo que hay que entender quién es Anthony Blinken, ¿no? Porque los medios mexicanos muchas veces no nos informan de quiénes son esas personas, como el embajador, como el secretario de Estado. Blinken es alguien que casi nunca ha visto una guerra que no apoye, ¿no? Blinken, como asesor a Biden hace 20 años, apoyó la guerra contra Irak. En 2011 apoyó la guerra contra la invasión a Libia, ¿no? Que pues devastó este país y llegó a este vacío de poder que existe hoy en día. Estuvo a favor de pues entregar armas a Siria. Apoyó la guerra de Arabia Saudita a Yemen, que ha devastado este pobre pequeño país de Yemen. Ha apoyado el Domo de Hierro, sistema de defensa de misiles de Israel. Y justo hace unos días salió en la revista The Intercept artículo muy interesante que el Departamento de Estado de Estados Unidos ya estuvo abogando, estaba apoyando la salida de Imran Khan de Pakistán porque no apoyaba a la invasión de, la línea de Estados Unidos en cuanto a la guerra de Ucrania. Entonces, si el Departamento de Estado, liderado por Blinken, puso tanta presión en un país como Pakistán, que tiene casi el doble de la población de México, ¿no? Imaginen el tipo de presiones que López Obrador ha tenido que aguantar en estos años, ¿no? Que de hecho, incluso probablemente ni sabemos, lo sabremos años después. Por ejemplo, en la neutralidad que México ha mantenido en cuanto al conflicto en Ucrania. Todo eso por decir que Blinken es un lobo en piel de oveja, porque da la apariencia de ser muy moderado, muy medido con su hablar, pero Blinken es muy agresivo, ¿no? Casi todos los que están en el establishment de política extranjera de Estados Unidos. Y qué bien que, ¿no? El equipo de Relaciones Exteriores, liderado ahora por Bárcena, están haciendo un buen trabajo de avanzar la soberanía mexicana, y a la vez manteniendo un diálogo necesario, ¿no? Sin adoptar la constitucional postura de sumisión de antes, ¿no? Quiero agradecerles a ambos por la paciencia y por compartir con la audiencia de Sin Censura sus comentarios, sus análisis. ¿Por qué no cerramos, Kurt, con la invitación a tus trincheras y a tus esfuerzos, por favor? Sí, muchas gracias, Vicente. Pues ya estoy en Twitter como Kurt Hackbar. Ahorita pues acabo de subir un tweet acerca de cómo los medios de Estados Unidos están haciendo todo lo posible por no darle crédito a AMLO, las buenas noticias en cuanto a la reducción de pobreza y la evaluación del peso, ¿no? Siempre buscan factores externos para explicar el asunto. Cuando quieren, AMLO es un dictador todopoderoso, pero cuando también les conviene, AMLO es un fantasma invisible y no afecta nada en el terreno económico, ¿no? También tengo mi columna en Sentido Común, ¿no? Con la gran edición ahí de mi compañera Renata, ahí al timón. Y estoy en Jacobin, la revista Jacobin, y tengo una entrevista muy interesante que está en camino, entonces para estar pendientes de lo que va a salir en estos días. Muy bien, pues estaremos al pendiente, mi querido Kurt, de lo que publicas tanto en Twitter como precisamente en los espacios, en los medios en los que participas. Y mi querida Renata, agradecidísimo por tu paciencia. ¿Por qué no cerramos también invitando a la audiencia a tus esfuerzos independientes? Claro que sí, mi querido Vicente. A mí me encuentran en @RTV, en Instagram y en Twitter, que ya no es Twitter. Pero allá me encuentran, y todos los jueves, y a veces cuando no me da la vida el jueves, me paso al viernes en este hermoso espacio. Mandarle un beso a toda la audiencia, al equipo de producción, a mi queridísimo amigo Kurt y a ti, querido amigo Vicente. Es un placer estar contigo cada semana.
Cuídense mucho, mi querida Renata. Saludos, abrazos a Renatititita. Abrazos hasta Oaxaca, Kurt. Cuídense mucho. Buenas tardes y que pasen excelente fin de semana.